Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Como siempre, nuestras invitadas son maravillosas y hoy no es la excepción. Tenemos nuevamente a la doctora Susana Oeso. Susana, bienvenida. Muchas gracias, Clau. Qué rico tenerte por acá. Nuevamente, gracias. Bueno, qué maravilla. Les recuerdo, Susana ya había estado con nosotros. Susana es psicóloga, es especialista en es terapeuta gestal y adicional es especialista en programación neurolingüística. Susi, hoy queremos tocar un tema contigo muy interesante y es todo lo que tiene que ver con la elaboración de duelos. Entonces, nos gustaría mucho que nos explicaras cómo son las etapas. Bueno, es importante saber que sí, hay una teoría que nos invita a ver que hay etapas, pero que en el proceso real con cada persona es no es fácil ver todas las etapas, no tienen un orden específico, sino que puedes empezar en una, después vas a la cuarta, vuelves a la quinta. Eso es importante saberlo, porque la gente se angustia y dice, pero ¿cómo así? Yo voy como en desorden, y hay que entender que no, que los procesos son subjetivos. Entonces, aparece una primera etapa que es la etapa como de shock o negación. Hablemos para que nos los puedas dar como más claramente cuando a uno le llega una enfermedad grave, pongamos un cáncer, o cuando a uno se le muere una persona. ¿Cuál de los dos quieres o vendría a ser lo mismo? Realmente la teoría habla de de un solo duelo, pero claro, lo que va sintiendo cada persona es diferente, porque una cosa es que se muera otro y otra es que sea también mi cuerpo el que se esté transformando y esté viviendo un montón de cambios. Entonces hablemos sobre la enfermedad. Supongamos que a una persona le dicen hoy que los animalitos y hay que ponerlo charro esto porque pues de todas maneras estamos acá en un parque divino, aprovecho, este parque de Medellín es espectacular, entonces tenemos un poquito de insectos por ahí, pero vamos a seguir haciendo el programa. Cojámoslo desde la parte de la enfermedad. Listo. Entonces lo primero es, recibes la noticia. ¿Y qué siente uno? A mí, ¿pero por qué? ¿Es de verdad? ¿Esto sí me está pasando? Nunca pensé que esto me fuera a pasar, porque todos creemos que a todo el mundo le pasa, menos a nosotros. Y eso es como la etapa de shock o negación, donde yo aún no acepto que sí, que algo me está pasando y que algo en mi vida está cambiando. Y que va a implicar cosas para mí, para mi proyecto de vida y cambios. Entonces, viene esa etapa, luego viene entonces una etapa de rabia, donde yo me resisto y digo, pero ¿por qué? No puede ser y no es justo, ¿y por qué? Y empiezo con eso, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Qué está pasando? Entonces hay rabia. Eso te iba a preguntar y me encanta que estés hablando de la etapa de la rabia, porque hay gente que cree que se debe saltar esa etapa. Entonces es muy normal que a uno sienta la rabia y hay que vivirla. Normal, impotencia, frustración, rabia, no comprendo qué está pasando, porque a mí. Y mira que es importante eso que tú dices, porque estamos en una sociedad que nos está invitando a no sentir, a estar siempre bien, a decir no pasa nada, yo puedo con todo, esto, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué tengo que aprender? Y está bien, eso va a llegar en algún momento, pero si tú no atraviesas las primeras etapas es muy difícil llegar a eso. Perfecto. Y las primeras etapas precisamente son las más emotivas, porque después de la rabia viene la tristeza. Bueno, pero cuando la gente está sintiendo rabia, cuando tú dices, ¿por qué a mí? ¿Yo por qué tengo esta enfermedad? Si yo soy una persona buena, ¿cómo se manejaría el entorno de las personas que le empiezan a decir, bueno, ya te dio, acéptalo? Yo, sabes que creo que tendríamos que hacer un proceso de educación con toda la gente. Cierto que sí, alrededor de la enfermedad. Hay que respetar y validar el dolor del otro. Está bien que sientas eso, no es fácil lo que te está pasando. Vas a poder, pero es normal que sientas tu rabia, que llores, que patalees, que grites, es necesario. Es más, yo les digo, es como una herida. El duelo es como una herida, se te abre una herida. ¿Tú de una la cierras o tú qué haces? No, primero hay que sanarla. Limpiarla. La limpieza emocional es sacar las emociones. Cuando tú ya sacas la rabia, la tristeza, el desespero, la frustración, ahora estás listo para empezar a cerrarla. Antes no, porque si la apresuras a cerrar, se te infecta. Y queda todo el mugre ahí adentro, queda todo ese dolor sellado. Exactamente. Fíjate que esa es una buena metáfora porque la gente la comprende. Necesito limpiar. Y en lo emocional, limpiar es expresar, sacar, llorar, escribir, correr. Yo les digo, busquemos formas en que tú drenes tu emoción, como drenar la herida, para que luego seas capaz de empezar a cerrarla. Con amor, con paciencia, que es lo que siguen las otras etapas. Viene la tristeza, luego empieza a venir la aceptación y luego yo ya integro esta experiencia en mi vida, resignificando esto. ¿Para qué me pasa? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo me transformo? ¿Esto que me está invitando en la vida? Pero cuando tú dices, entonces la tercera vendría a ser la paciencia. No, entonces vamos con rabia, luego viene la tristeza, donde ya empiezo como a decir, esto me pasó, yo no lo puedo cambiar definitivamente. Y empieza el proceso con la tristeza de aceptar.
Ah, ya, la aceptación es como el último. Es entre las últimas y ya la última sería integrar esta experiencia con los aprendizajes que me trajo. Perfecto, pero entonces volviendo al inicio, cuando nos contabas que hay veces que la gente se salta un paso y no es que se lo esté saltando, sino que va a uno y después regresa al otro y dices que no es malo. ¿Hay posibilidad de que una persona le cuenten tienes una enfermedad y lo acepte inmediatamente y ya después venga el llanto, el dolor, todo eso? Y pasa mucho, ¿sabes? Que yo les pongo a mis pacientes a hacer eso, yo, dibújame tu duelo, no el duelo que nos explicaron, ¿cómo es el tuyo? Ay, Susi, yo a veces me siento súper bien, pero otras veces vuelvo al fondo y yo eso hace parte. Y es de mucha paciencia, de compasión conmigo misma, de comprender que estoy en un proceso de duelo y que no quiere decir que siempre es en ascenso y siempre voy logrando paso a paso salir de eso, sino que a veces me devuelvo. Ah, pero eso es súper importante, porque entonces es natural ese proceso de devolverse uno a lo que la gente creía que ya uno había superado. Entonces ahí viene mi pregunta, entonces no es que uno haya superado las cosas, hay veces que uno se devuelve a ese dolor. Y no pasa nada, es como que lo estás resignificando, integrando más, a veces te demoras menos, vas a ese dolor, pero ya no te quedas como antes un día, 3 días, 4 días, una semana, sino que lo sientes, uy, esto como ha sido duro para mí, qué difícil, y salgo y sigo mi proceso. Perfecto, Susi, pero ¿en qué momento yo me doy cuenta en que, o sea, hay un tiempo específico para yo poder aceptar las cosas, aceptar una muerte, o eso depende del tipo de ser humano que sea yo? Es cierto, y yo se los digo, a veces me dicen, Susi, ¿cuánto tiempo me falta? Sí, y yo les digo, eso no hay un tiempo estipulado, pero sí empezamos a tener como alertas, ponle después de 6 meses, 1 año, que la persona aún no se repone. Que ayuda mucho a hacer procesos terapéuticos. Cuando tú estás en psicoterapia, el proceso avanza de una manera muy diferente. Claro. A que si tú estás solo, lleno de un montón de vocecitas de la sociedad que te dicen, tienes que estar bien, tú eres fuerte, tú puedes con todo, vamos, adelante. Cuando eso te presiona mucho y no permite que hagas bien tu duelo. Entonces yo digo, cuando es un proceso terapéutico, avanzamos más rápido. Pero está bien que a veces pueden durar más, entre 6 meses, 1 año, esté la persona sintiendo todas estas emociones. Pero sí podríamos hablar que una persona que lleve 2 años con una depresión es porque ya humanamente no es capaz de manejarla ella sola, sino que sí necesita obligatoriamente ayuda. Sí. Yo digo que ya cuando empieza a pasar el año donde estás en tu proceso de duelo, pero aún no lo puedes resignificar, todavía no lo aceptas, todavía hay mucho dolor y empieza a afectar tu cotidianidad. No me puedo levantar de la cama, ya no quiero comer, me siento sin vitalidad, tengo ideas de muerte. Ya ahí empezamos a hablar de una depresión y eso es otra cosa, ya ahí nos metemos en otro campo. Bueno, pero entonces de todas maneras ahí es donde ustedes, si una persona va y ustedes ven que psicológicamente de pronto con la ayuda de ustedes y la ayuda pues de esa misma persona de quererse sanar, no lo va a lograr, ahí es donde ustedes remiten al psiquiatra. Claro, esa es una opción y es bueno, mira, vamos viendo que este proceso no avanza, que cada vez te estás sintiendo peor, que estás empezando a tener también algún episodio depresivo, vamos entonces a hacer una interconsulta, una remisión con psiquiatría, el psiquiatra evalúa y él es quien decide si es necesario medicar. Perfecto, y vamos a devolvernos en algo que dijiste al principio que me pareció muy bonito. Cuando una persona está afrontando ese duelo, tú decías que se debería intervenir de pronto a toda la familia, porque nosotros de pronto cuando vemos a una persona que está en un duelo, uno dice, ay, pero ya ha pasado 4 meses y va a seguir igual. Entonces, ¿cómo se haría, o sea, qué invitación le harías tú a los que nos están escuchando en este momento como para no interferir en ese proceso de la otra persona? Yo creo que es un cambio total de mentalidad y es volver a comprender que los humanos somos de procesos, no tenemos respuestas inmediatas y menos ante situaciones críticas o difíciles de la vida. Entonces, sí se requiere, sí se puede, yo los invito siempre a los familiares a que se acerquen a estos espacios y comprendan que es un duelo y que sentir hace parte de los duelos y que es necesario, importante darle lugar a la emoción. Y que cada uno tiene su tiempo. Total, y que todos los tiempos son distintos. Bueno, entonces volvamos a repetir para que nos quede claro cuáles serían esas etapas. Entonces, acuérdate, la primera es negación o estado de shock, donde yo no comprendo qué me está pasando y empiezo ya empieza ahí más o menos la pelea, que sería la segunda, que es todo el tema de rabia, impotencia, frustración, como que me peleo con la vida y con lo que está pasando, que no lo comprendo. Luego viene la tristeza, que ya sería como que empiezo a bajar y empiezo de a poquito a darme el permiso, de sentir, de drenar, de llorar, para luego empezar a aceptar. Sí. Y recuerda que con la aceptación viene resignificar mi vida, transformarme y comprender los aprendizajes que tiene esto para mí. Perfecto. En el momento te quería como que nos quedara claro a todos las etapas, pero hay una etapa, es normal que uno le quiera echar la culpa a otra persona de lo que le está sucediendo. Todo pasa cuando uno está en el estado
que todavía no aceptas, que es como la rabia, que o es sea, la que pelea. también es normal que uno diga, tal tuvo la culpa. Y buscas culpables, y eso fue culpa de eso, y lo hacemos mucho. Es una condición del ser humano, como que nos cuesta hacernos responsables o comprender que simplemente hay cosas que no controlamos. Tenemos una necesidad de controlar todo, entonces estamos buscando el culpable. Entonces no es malo, no es malo. Eso me gusta mucho, Susi, y tú lo tocaste ahorita, y aunque el programa era específicamente de elaboración de duelos, la parte que decías que esta sociedad nos está llevando a nosotros y nos está obligando a que nos sintamos, que usted tiene que estar feliz en todo momento, que si no está feliz es que está out, y no podemos lograrlo, o sea, porque los seres humanos, como tú bien decías, tenemos unas etapas. Entonces, ¿cómo sería esa invitación también a que la gente entienda que no tiene que estar feliz a toda hora y que es normal que se pueda sentir mal? Total. Hay una frase de yo soy terapeuta gestáltica de Fritz Perls que dice, entrégate al dolor tanto como te entregas al placer y al disfrute. Ay, qué es eso tan bonito. Porque esa es la manera también de transformarnos. Mira, todas las emociones son sabias y tienen un mensaje. Cuando uno comprende sus tristezas, sus rabias, uno crece enormemente como persona, pero hay que entenderlas, comprenderlas, sentirlas, darte el permiso de sumergirte en ellas. Y cuando te sumerges en ellas, te renuevas y sales diferente y comprendes, era necesaria, importante esa emoción. Pero como no nos dejan sentir, entonces uno las bloquea. No puedo sentir, tengo que estar bien, todo es positivo, en mi vida todo se puede, yo puedo. Y eso carga mucho a las personas, porque se frustran, dicen, no, yo no puedo ser todo positivo. Mira, tengo muchos casos de depresión ahorita que tienen esa angustia todo el tiempo, porque todo el mundo es feliz y yo no. ¿Qué está pasando que yo no puedo ser feliz? Sí, y es porque no trabajan su ser interior. Claro, y es porque hay un montón de asuntos en la vida que no son felices, que son tristes, hay muertes, hay separaciones, hay enfermedades, y eso hace parte de la vida. Y la demás gente le dice, no, usted que lo tiene todo, porque le solucionan a uno la vida rápido, usted que lo tiene todo, porque no va a ser feliz, y yo, por ejemplo, no tengo ni la mitad de lo que usted tiene en cuanto a familia, en cuanto a una cantidad de gente que lo ama a uno, y no entienden por qué la tristeza. Entonces no dejan que uno sea... elabore sus cosas. Que viva sus duelos con el tiempo que necesite, de la manera en que esa persona también lo necesite. Hace parte de ser humanos, comprender y amar nuestras emociones. Yo les digo eso, vamos a ser más amigos de nuestras emociones y no pelear tanto con ellas. Amigos con la tristeza, amigos con el dolor. Por último, Susi, si una persona, por ejemplo, está atravesando en este momento una dificultad y no tiene de pronto el medio económico de ir donde un psicólogo, ¿por qué no les das unos tips para que ellos puedan empezar y hacer como su proceso? Bueno, yo sí les digo que ahora hay demasiado material interesante en las redes, entonces también aprovechar eso para comprender cómo vivo mi tristeza, cómo le doy lugar. A mí me gusta mucho escribir. Entonces yo les digo, vamos a escribir, es necesario, importante darle lugar a tu emoción. Busca una persona con la que sientas confianza y conversa, pero no te quedes, porque pasa mucho cuando estamos mal emocionalmente que nos aislamos. No te aísles, aislarte no es una opción, porque ahí es cuando pasan estos casos repentinos que tenía una depresión o un suicidio, pero estuvo tan aislado que nadie se dio cuenta. Perfecto. Entonces buscar ayuda, si no tengas la posibilidad de pagar una psicoterapia, ahora hay otras posibilidades, hay programas de la alcaldía, hay diferentes cosas que te ayudan también a acceder a estos procesos. Perfecto, y también hay una línea amiga en cada departamento de Colombia. Total, que no me la sé en ese momento, pero si la buscan, línea amiga frente a depresión, suicidio, existe. Y ahí es psicólogos detrás de esa línea. Sí, yo no estoy segura, pero sé que sí es personas que están formadas y preparadas para recibir ese tipo de llamadas. Entonces no es una excusa decir que no tenemos plata para ir donde el psicólogo, porque alguien nos va a ayudar. Y yo como psicóloga trato de negociar. Yo digo, ve, lo más importante que tú necesitas para estar aquí es voluntad. Si eso está, lo otro no lo inventamos. La plata y todo, siempre hay opciones, pero a veces nos cerramos. Y cuando estamos bajo muchas emociones muy fuertes, una de las características es que nos cerramos. Vemos todo oscuro, no vemos posibilidades. Eso me encanta que lo digas, porque definitivamente tenemos que entender que la salud no solo es corporal, la salud, tenemos que cuidar nuestra salud mental, y hay muchos profesionales que están dispuestos a ayudarnos. Entonces, si en este momento estás afrontando un duelo, si en este momento se te murió alguien, tienes una enfermedad y no sabes qué hacer, puedes mirar que hay opciones, que hay profesionales que te pueden atender gratuitamente a través de las líneas, o puedes hacer negociaciones con diferentes psicólogos. También puedes acudir a los departamentos de psicología que hay en las diferentes universidades. No te quedes callado, habla, porque eso puede lograr que salgas adelante. Y queremos adultos sanos, queremos jóvenes sanos que no tengan que afrontar un dolor mayor por no haber hablado a tiempo. Perfecto, súper bien. Bueno, entonces hasta aquí estuvimos con la doctora
Susi, la volveremos a invitar. Susi, muchísimas gracias. Con todo el amor, a ti muchas gracias. Qué rico, bueno, nos vemos en 8 días. Chao, chao. Chao.